Gracias por estar allí una vez más aquí en Personalidades por Canal Luz, este recurso que nos permite llegar a muchísima gente en todo el continente americano, desde Ushuaia hasta Canadá. Y por la internet en cualquier parte del mundo al mismo tiempo, las 24 horas. Y muchas veces también nos entrega la radio amiga por ese medio. La finalidad del objetivo es presentar las personalidades de nuestra zona, especialmente de nuestra ciudad de Rosario de Santa Fe. En esta ocasión, como siempre, el señor director nos entrega el perfil de la personalidad de este programa. Hoy, en Personalidades, el relator uruguayo más reconocido de Rosario, Walter Hugo García de Rosa. Nació el 8 de diciembre de 1956 en Artigas, Uruguay, ciudad situada a 700 kilómetros al norte de Montevideo, frontera con Brasil. Desde muy chico jugaba a relatar partidos de fútbol que imaginaba. A los 14 años relató su primer partido en Radio La Voz de Artigas, de la mano de su director Luis Conejo Murillo. Aprendió de los más destacados hombres de radio y televisión de su ciudad. A los 17 años ingresó en la Escuela Nacional de Policía de Montevideo. En 1975 se graduó como oficial subayudante en la Dirección Nacional de Bomberos, en la que ejerció hasta 1981, cuando se retiró siendo jefe del destacamento de Piriápolis. De allí pasó a la ciudad de Rosario, donde debutó como periodista el 18 de julio de 1987 en el partido que Rosario Central ganó al Estudiantes de Mérida en Venezuela, transmitiendo por Radio 2 el relato claro y vibrante de goles, en la voz inconfundible de Walter Hugo García de Rosa. Se escucha desde hace 27 años en la radiofonía rosarina. Alguien le va quedando a Figueroa, Figueroa y el centro, y está. ¡Gol! Entre sus virtudes también se destaca por sus dibujos. Dibuja viñetas de humor, caricaturas y páginas de efemérides deportivas que se publican en distintos medios gráficos de América Central y Estados Unidos. Y entre sus pasiones, la música ocupa un lugar importante. Hoy, en Personalidades, nos habla de su trayectoria, la labor periodística, su familia, sus afectos, sus hobbies y de su experiencia que cambió radicalmente su vida. Bien, ya ha sido presentado. Bienvenido, Walter Hugo. Muchas gracias. Un placer muy grande estar aquí en esta mesa. Y quiero mandarle un saludo, aprovechando que lo decía en el comienzo usted, pastor, a los hermanos que nos ven en Ushuaia, de la Iglesia Vida Eterna, que estuve visitándolo. Yo no conocía Ushuaia, no conocía La Nieve, y hace poquito tuve la posibilidad de estar allí compartiendo con ellos y ven el canal Luz todo el día, así que un beso grande para los hermanos de Ushuaia. Qué maravilla, Ushuaia, tenés muchos amigos allí, qué lugar feo, horrible que es. Bonito, la verdad que me bonito, encanta. Bonito. Ushuaia y Río Grande. Qué lindo, estuve qué bueno. Conociendo. No había ido nunca tan al sur. El primer viaje que hago que no tiene que ver con la pelota. Que no tiene que ver con el deporte. Porque todos los viajes que he hecho, que por suerte han sido unos cuantos, y he recorrido bastante, han sido siempre haciendo trabajos profesionales, siempre relacionado con el periodismo. Claro, porque en la presentación lo hemos expresado, Walter Hugo García da Rosa es la voz sobresaliente del relato, especialmente aquí en la ciudad de Rosario, del relato deportivo, del relato futbolístico. Y eso te ha llevado seguramente, como estás diciendo, a diversos lugares en América, siguiendo a los partidos que se daban en la Copa Libertadores, en los Mundiales y esas cositas. Ya son 27 años en esto y son muchos. Yo empecé con el Mundial de Italia 90. Ahí empecé, digamos, a cubrir los mundiales periodísticamente y, por supuesto, con el tema de eliminatorias, acompañando a Central y a Newell's en sus partidos internacionales
de distintas copas, me ha tocado recorrer Claro. casi todo el país y todo el continente y gran parte del mundo. Hay, ¿no? hay que andar mucho detrás del relato, especialmente para los rosarinos, que una fecha en Rosario, una fecha Claro. en Buenos Aires o en otros lugares. Se viaja ¿no? mucho. Se viaja, Por suerte. Walter Hugo, ¿qué es esto de relatar? ¿Cómo nace en alguien el relatar un partido de fútbol? Algo complejo, tan exigente. Yo empecé muy chiquito con esto. Mi papá escuchaba a los grandes relatores de Montevideo cuando yo era nene, en la década del 60, yo nací en el 56. O sea que en los primeros años 60 empecé a escuchar, a través de mi papá que escuchaba la radio, a dos grandes relatores uruguayos, Carlos Solé y Heber Pinto, que son los creadores, Los próceres. los inventores del relato uruguayo. Porque la gente siempre me consulta, dice, ¿por qué los relatores uruguayos tienen un estilo y somos de voz pesada, de ritmo cadencioso, no somos de relato muy rápido? Dentro de los uruguayos el más vertiginoso puede haber sido Víctor Hugo, pero que tomó, digamos, esa escuela. Y yo a los 7 años ya jugaba a relatar partidos, me inventaba partidos, imitando a lo que escuchaba mi papá. Uruguay, Artigas. tu patria, claro, y Artigas, es tu tierra chica, allá en la frontera con Brasil. Yo no he estado por allí, pero en alguna de estas ciudades fronterizas una calle divide no sé si pasa en Artigas esto. A pocos kilómetros de mi ciudad está Rivera, claro. que es como si de Boulevard Oroño, de la mano de los pares es Uruguay, de la mano de los impares es Brasil. Cruzás la calle y estás cruzando la frontera. En mi ciudad no, en mi ciudad hay un río chiquito, pero un río al fin, que por ahí se desmadra y hace unos desastres terribles. Sí, claro. Cuando hay inundaciones. Ahí tenemos un puente que nos une, no nos separa, nos une, porque tanto Quaraí, que es la ciudad brasileña, está muy al sur de Brasil, muy perdida, muy lejos de todo. Abandonada. Y Artigas está muy al norte de Montevideo, de alguna manera a 700 kilómetros, entonces como que se juntan. Se ayudan. Artigas y Quaraí y se lamen las heridas del abandono político en donde ha tenido que, digamos, mutuamente asistirse para poder crecer. Claro, claro. Una situación bastante particular. Los artiguenses hablamos de lengua dura, tenemos un toque de portuñol importante. ¿Hay allí? Sí. Ese es el tono que hablamos en Artigas. Ah, sí. Así hablamos allá. La lengua dura. Dura. Golpea. Y hay mucha terminología mezclada. Mezclada, el portuñol. Que uno después cuando aprende a hablar en español, digamos, en el español puro en la secundaria, ahí recién empieza a utilizar la terminología adecuada. Tenía un pastor amigo hace muchos años, Dacuña, que era de Artigas, ya fallecido él. Siempre me acuerdo también un hombre muy... no quiero adelantarme a ninguna cosa, ¿no? Pero Artigas te debe haber marcado, o sea, porque a mí me pasa, ¿no? Yo soy argentino, pero soy más rosarino que argentino. Claro. Eso le pasa también al nacido en Artigas, que es un poco más de Artigas que de Uruguay casi. Sí, porque es una ciudad que está muy lejos. Claro. Todavía hoy pasa. Hoy, si usted cruza la frontera, las rutas en Uruguay están muy buenas en el interior, hasta que llegamos al límite de Artigas. Cuando cruzamos el límite de Salto en el norte, frente a Concordia cruzamos por la represa y es Salto en Uruguay. Sí. Ahí para el norte está Artigas. Cuando cruzás a la frontera departamental ya disminuye muchísimo el nivel del asfalto, que casi se transforma en un camino vecinal. A mí me duele mucho eso todavía verlo, porque yo pensaba que eso me pasaba cuando yo era chico, Sí, pero lo veía no así. se ha superado. Aparte yo hasta los 18 años vivía ahí. Y no había viajado mucho, no había salido nunca del país, excepto a Montevideo. Entonces era como usted decía recién, muy de la patria chica, muy de lo mío. Claro. Para mí el mundo era eso. Artigas, sí. El hecho de haber nacido en una ciudad, tenemos algunas fotos, está
¿Qué tenemos allí? A ver, ese es mi mejor amigo, es Carlos Tabeira. Mirá. Y yo con un grabador de los viejos a cassette y a pilas, con los que escuchábamos las canciones y nos poníamos a cantar. Mirá. Ahí tengo 16 años. La música estaba integrada un poco al paisaje. Sí, sí. Yo siempre fui muy musical, aunque no tocaba nada, ningún instrumento. Aprendí a tocar la batería de grande. Ajá. Con este amigo precisamente. Qué bueno, qué bueno. Y me contraté a un profesor acá en Rosario y me puse Te hiciste batero. a tocar y para sacarme las ganas con ellos. O sea, Bueno. no toco batería, toco con mis amigos. No me considero un músico, pero con mis amigos toco. Haces, Sí, tenemos una banda Qué bueno, con ellos y qué bueno. me saco las ganas cada 6 meses cuando voy. Hay que ir Hacemos un allá poco para de hacer ruido. eso. Hay que hacer un poco de Digo, ruido. hay que ir a Artigas Sí. para hacer eso. Sí. Aquí estoy, mira, este es David Siga. Su papá fue pastor. Es el director musical de la banda de la Iglesia Vida Eterna. Ah, mira. Ya vamos a entrar, Está ya vamos a tocando- entrar. Ahí estoy, Ya vamos a esta es en la casa de mi amigo. Mi amigo es el de camisa roja que está tocando el bajo, Ajá. su hija está tocando el teclado y su yerno está tocando la guitarra. Mira. Esa es nuestra bandita. Con ellos Qué nos bueno. juntamos y Habrá hacemos Creedence, Beatles, Rolling Stone. Mirá vos. Ahí estamos, meta ruido. Habrá que grabar algo ya. Algo de Lo han los dicho, hay que gatos, hacer- toda música en blanco y negro. Está bueno, qué lindo, una personalidad ya hay otras características porque desde bombero, nos acaba de contar hace un momento, hasta dibujante, son muchas facetas para una sola persona, la personalidad de Walter Hugo. Y uno va yendo, ¿no? Digamos. ¿Y el dibujo cómo surge? Desde chiquito también. Ajá. Desde chiquito con esa habilidad. Yo aprendí a dibujar de grande también. Era muy dibujero, de chiquito dibujaba. Ajá. Y era bueno, copiaba, iba aprendiendo en las revistas de cómica, a los chicos hay que explicarle lo que es. Me ponía a hacer caricatura. Este, por ejemplo, es Domici, el jugador Don Ángel. Claro. Eso es un arte que aprendí yo, digamos, Ajá. copiando, Francescoli. Sí, claro. Este es Roger Milla, el Mirá, camerunés, mirá. de Ronaldinho. Ronaldinho. Esos son, me entretengo con eso, la Brujita Verón. Ah, Esto se ha publicado en ha sido en publicado. alguna revista Zidane, Ajá. en alguna revista deportiva de México y en un diario hispano de Estados Unidos. Ajá. Esto es un chiste. El técnico me pidió que juegue como los Wine de antes, el otro está todo sepia. Este Batistuta en la Fiorentina. Mira. Muhammad Ali con Sonny Liston. Y Marilyn. esa es una pose tan La clásica de Marilyn. clásica, claro. Niki Lauda con... Mira. ¿Y estudiaste además Gringos de Coppola. lo De grande me innato? encontré con un dibujante de cómic en Uruguay, un tipo que dibujaba Batman, y nos pusimos, él me choluleaba porque me escuchaba como relator, y me invitó a ir a su casa, y cuando llegué a su casa me encontré con que el tipo dibujaba. Un dibujante. Esto ya es otra cosa, esto ya es más actual, esto es con mucho Photoshop, Ajá. ya dibujando con la computadora. Y me lo encontré y cuando descubrí que el tipo era dibujante de gran nivel, de super nivel, dibujaba Batman, dibujaba para DC Comics, para una editorial norteamericana. Y iba todos los días y me puse a dibujar y me perfeccioné. Aprendí a dibujar con pincel, yo dibujaba con lápiz y él me enseñó a dibujar con pincel. ¿Con témpera? ¿Con qué se dibuja? Con pincel y Pero tinta pincel, china. Tinta china. ¿Qué es eso que veíamos Esa es recién? la tinta El china, Scoponi claro. que vimos recién es un dibujo hecho a tinta china, con pincel, que esto es todo un arte, este también. Claro. Ahí está, ¿ves? Claro, Eso claro, es todo un arte. Eso es como una como técnica un que estudio. hay que Toda tener una para técnica. poder hacerlo. Yo decía, ¿cómo? Yo se pensaba hace que el eso? pincel se usaba para pintar. No, Y la verdad que el pincel es mucho más dúctil para dibujar. Y fue un arte, digamos, como una especie de hobby, lo mismo que la música. Son cosas que he ido haciendo. Lo de bombero no, lo de bombero fue mi primera A ver, profesión. ¿sí? ¿Cómo? Mi primera profesión, ya Ajá. cuando yo tenía 17 años, digamos. Yo en Artigas fui millonario hasta los 17 años. No me faltó nada, yo era feliz con lo que tenía, claro. con mis amigos, Esa es la- viviendo en Artigas. Yo, ahora que lo pienso en perspectiva, yo me sentía como un millonario, no tenía ninguna carencia, no sentía que me faltara nada. Qué linda vida. Y después me vine ya a los 17 años, tenía una noviecita, un día me dijo mi papá, ¿qué vas a hacer con tu vida, nene? Y había que hacer algo. Y entré a buscar y se me ocurrió ser bombero. Para ser bombero tenía que venirme a Montevideo a estudiar. Ajá.
internado en la escuela de cadetes Y así hiciste. durante 3 años. Fue un sacrificio importante al principio, Claro. fue complicado. Ahí ya soy cadete de 3er año, Y ya ya estoy a estamos punto de haciendo recibirme, práctica. haciendo una demostración en la planta de Coca-Cola, de cómo hay que combatir el fuego con un mira. extinguidor. Daba clases de eso. Y lo de la radio siempre latente, siempre latente. Y eso se inició, la radio se inició allá en Uruguay. Sí. A los 14 años mi mamá ya estaba repodrida de que yo anduviera gritando por los pasillos y tenía a todo el mundo loco. Le pidió al dueño de la radio de mi pueblo, llévatelo porque este muchacho ya no lo aguantamos más. Y me llevó a la radio y llegó un momento que tampoco en la radio me aguantaban más. Yo llegaba a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche cuando cerraron me tenían que correr. Yo quería estar todo el día en la radio y Te hacer apasionaba. todo. Ajá, ajá. Pero en el un- micrófono, ¿cuándo lo agarraste? A los 14 años. Ya. Un día me dice el dueño de la radio, vení que vas a relatar un partido. Y yo me fui muy contento porque pensé que me iban a grabar. Y llegué a la cancha y en el estadio de mi pueblo con 2.500 personas está a full. Y estaba a full, porque yo pocas veces lo vi tan lleno al estadio. Y digo, bueno, me va a tocar un lindo partido para relatar, para grabarme con gente. Y no era grabar, era salir al aire. El relator de la radio se había ido de licencia y hubo que repetir una final, que había habido un reclamo por alguna cuestión que ya no me acuerdo. Así que me tocó relatar la final definitiva con 14 años, y yo nunca había relatado. Yo siempre había inventado El partidos, relato, claro. que es una cosa muy distinta. Sí, sí, a tener que decir jugar lo a que que está estamos pasando. haciendo televisión Sí. y yo saludo y me pongo así, a que se prenda la lucecita y que yo sepa que hay gente mirándome, es muy Claro, distinto eso. Seguro. Es muy distinto. Y me compliqué la vida bastante. Los primeros 15 minutos fueron terroríficos. El ¿Te acordás? primer detalle cuando me puse los auriculares y me escuché, yo nunca me había escuchado. Yo siempre... Y tenés una memoria muy gráfica de eso. Sí, sí, porque aparte me marcó. Te marcó. No, me agarró una amargura, yo no me podía escuchar. Ese es Juan Gerardo Mármora, en mi primera época aquí en LT2, con Juan Gerardo, gran comentario. ¿Qué te parece? Y la primera sensación que le pasa a todo el mundo cuando uno se escucha por primera vez, dice, pero ese no soy yo, qué feo que Sí, sueno. sí. Y Ese retorno. como que me desacomodó, y el locutor, que era un tipo de mucha experiencia, me sacó los auriculares y me dice, Seguida. dale, hacé de cuenta que estás jugando en la radio. Y así Y empecé. salió. Walter Hugo, la vida comienza allá en Artigas. Mencionaste a papá que un día te dijo tal cosa. Papá, mamá, hermanos. Sí. Yo soy el del medio. Mi hermana mayor falleció hace un par de años, 60 años tenía, víctima de un cáncer, y eso me desacomodó bastante a nivel, digamos, espiritual. Te movió el piso. Me movió el piso, yo digo me desacomodó, y en realidad empezó a acomodarme. Claro. Porque a partir de la sacudida, mi papá falleció en el 94, mi mamá falleció hace 4 años, mi hermana hace 2, y esos golpes como que me fueron preparando para encontrarme con Dios. Yo a Dios lo tenía ahí, digamos, como un botiquín de primeros auxilios. Me acordaba de Santa Bárbara cuando truena, dice el dicho. Claro, sí, sí. El sí. persignarse cuando el avión empezaba a temblar, pero después no me acordaba de Dios en ningún momento, digamos. Sí, claro. Lo tenía ahí, como hay y- mucha gente desgraciadamente que lo tiene, ¿no? Para y- recurrir en un momento. Una hermana mayor ya fallecida. Y un hermano Y menor. un hermano menor. Sobrinos. Ajá. Hablamos de 3 hijas, pero no quiero apurar aquello porque quiero pensar en aquel Artigas y la familia, aquel tiempo de la fortuna de la vida, ¿no? De ser rico. Yo era millonario. Era millonario. Hasta los 18 años. Qué bonito. ¿Qué recordás de papá, de mamá? Mamá era una maestra de chicos especiales, Ajá. digamos, se llamaba recuperación pedagógica. Los chicos que tenían algún problema para Dificultades, avanzar claro, sí. en sus estudios, Sí. mi mamá les daba, Ajá. era la maestra especializada en eso. Sí. Y debido a mi tendencia por el dibujo, ella me usaba mucho para que yo le ayude, porque eran todos trabajos gráficos Ajá. que había que hacer, con colores, con figuras, Ayudabas a mamá. con el viejo y querido mimeógrafo. Yo tenía que trabajar con el mimeógrafo y me transformé en una especie de asistente de mi mamá.
con el tema del dibujo. ¿El Yo nombre de la leía mami? mucho. ¿El nombre de la mamá? Alba, le decían Beba a mi mamá. Alba, Doña Beba. Era la costurera del pueblo, o sea que teníamos mucho contacto. Y mi papá era el cobrador de lo que vendría a ser la EPE, en una época en que mi papá salía con un portafolio Claro, a cobrar la luz casa por casa claro. y volvía y nunca jamás No pasó nada. le pasó nada. Eso hoy sería imposible, ¿Cómo era el incluso nombre- el en mi nombre de pueblo. papá? ¿El nombre de Mi papá? papá Juan Ángel Juan. y le decían Popó. Éramos, digamos, dos familias, dos personas, tanto mi mamá como mi papá, de mucha popularidad en un pueblo chico. El cobrador, había dos Lo cobradores. conocían todos. Había dos tipos que cobraban la luz. Y había 4 costureras, mi mamá era una de ellas. O sea que había mucho sí, tránsito en mi casa. sí. Y me pasó no hace mucho, revisando las fotos viejas de amigos de aquel entonces, en Artigas, publicando cosas de Facebook, de pronto aparece uno que comenta y dice, che, Walter Hugo está en todas las fotos de los cumpleaños de 15. Epa. Y resulta que yo a los 14 años empecé a relatar fútbol. Era un hecho bastante inusual. Claro. En mi ciudad había solo un liceo, solo un local en donde se impartía enseñanza Escuela, secundaria. sí. ¿Eso qué quería decir? Que los hijos de los ricos, los hijos de los medios, los hijos de los pobres y los Estaban hijos de los todos que allí. no tenían nada, al liceo íbamos todos al mismo lugar. Éramos todos compañeros de clase, las clases se armaban por orden alfabético. Qué lindo, ¿eh? Entonces, eso hacía Igualaba. que nos mezcláramos Claro. con todas las clases sociales. Entonces, yo nunca, por eso decía yo era millonario de chico, porque yo nunca sentí la diferencia. Nunca lo sentí como una agresión. Yo Se añora. puedo decir que a mí nunca me faltó Son nada. épocas que uno añora, ¿verdad? Claro, porque yo sentía como que nunca me faltó nada, pastor. Claro. Yo no añoraba tener nada. Sí. Yo lo que quería era concretar mi sueño, relatar un partido de fútbol. De hecho, cuando relaté, que pensé que ya está. Ya relaté. Ya lo hice. Y en realidad Se tornó tenía en la mucho por profesión- delante. en la Habían prof- 6 mundiales esperándome sí. y alguno más seguramente, Se transformó ojalá. en la profesión principal de tu existencia. Vamos a ingresar enseguida nomás en algunos detalles que tienen que ver con haber cruzado el charco y pasarte a jugar en Argentina, particularmente aquí en Rosario. Ya vamos a llegar a eso, pero quiero detenerme un minuto más. Desde Artigas a Montevideo, a la gran ciudad, este tránsito, y te atrapó Montevideo seguramente, con sus luces, no sé, pregunto. Sí, el tema es que yo vengo a Montevideo internado a la escuela de policía, a un régimen muy distinto, con un montón de exigencias. Severo, claro. Sí, los primeros 2 o 3 meses yo lloraba mucho, me quería volver, sí, claro. pero tenía aquello de que no, tengo que hacer algo por mí, tengo que aguantar, no puede ser que sea un nene de mamá que no me banque, Sí, pero era levantarme duro, a las pero 6 de era la duro. mañana, hacer una instrucción policial, estar sometido a la autoridad, o sea, era todo un tema ese. Fue un trasplante traumático, pero que lo soporté bastante bien. Y además a mí me atrajo enseguida el tema de los bomberos, Ajá. porque en la escuela de policía en Uruguay se estudian todas las variantes posibles y después uno elige, puede ser investigador privado, puede ser policía de calle, puede ser policía caminera, puede ser policía de choque, de los que andan con casco, lo que acá se llama la federal, los que rompen manifestaciones, o se puede ser bombero. Y a mí me atrajo lo de bombero porque no usaban armas y porque no se tenían que enfrentar con la gente. Claro. Eso me gustó, que no tenía que andar lidiando con la gente, ni a los tiros, ni llevando preso a nadie, ni controlando a nadie. Eso fue lo que me atrajo de ser bombero. ¿Y qué fue Montevideo? ¿Cuánto tiempo en Montevideo? Y desde que me vine. Desde que me vine a los 18 años, me quedé en Montevideo, después me mandaron a Piriápolis como jefe de bomberos. Piriápolis es un balneario que está cerca de Punta del Este, más chico, más tranquilo. Y yo llegué a Piriápolis como jefe del destacamento de Piriápolis. Y se inaugura una radio en esa ciudad y hice el quiebre. Dejé, me fui de baja, pedí la baja. Volvió aquello. ¿Ah, sí? Pedí la baja a los bomberos y me puse a trabajar en la radio, una locura total, una insensatez de realmente lo que hice. Pero bueno, salió bien. Es que era el sueño que había que cumplir. Había algo más fuerte ahí que me llamaba. La manguera pudo más. Y el entonces, micrófono pudo más que la manguera. Cruzar el inmenso río que nos une a
a Uruguay y venir directamente a Rosario. Sí, Así fue. la primera vez que salgo del país. Ajá. Yo creo, analizándolo, digamos, con los años que han pasado y también que lo he visto en mis hijas, que nacieron y se criaron en Uruguay y ahora están viviendo acá, esa cuestión del desarraigo. El primer choque, o el único choque que yo recibí con esa cuestión del desarraigo, fue cuando salí de Artigas a Montevideo. Después como que estoy preparado a irme a vivir Ya a está, Afganistán, ya ahora está, sí tengo que ir. ya está. Ya como que... ¿Será El primer, ¿será profético romper- esto? No, el romper sí, el- será profético, digo, no, Afganistán, busquemos otro destino. Esperemos que no. Ya si nos vamos a ir, vayámonos a París. ¿Sí? Claro, habría un lugar más adecuado. Habría. Hay un montón. Ir a Montevideo, otro idioma casi, Sí. otro medio, otra cultura, otra gente. Y ahí en Montevideo fue que formaste tu familia. En Piriápolis. Eso fue en Piriápolis. Sí. Me la encuentro a Marlene. mi esposa, a Marlene, que era artiguense, y era de allá. había vivido en una casa a la que yo iba seguido. Ahí tenemos una foto, me parece, ¿no? Marlene, mi esposa, es la de lentes. Ajá. El chico de adelante es mi nieto, las tres nenas de atrás son mis nenas, y el muchacho es mi yerno. Claro. Mirá qué Esa es mi familia. qué Esta foto hermosa tiene un par de años Qué ya. hermosa fotografía. Che. Esa es una foto en cómo, Montevideo. cómo fue este encuentro con Marlene? A ver. Uno de los en Piriápolis. el sargento del destacamento y me descubrí dice, que ella también era... a la vuelta de mi casa hay una chica de Artigas, Mirá. dice que está sola, muy buena persona, muy buena chica, trabaja en la peluquería, así, así. Dice, te la voy a presentar. Bueno. Y fui a conocerla. Ajá. Y empezamos a charlar, congeniamos, y al tiempo ella me lleva a su casa. Y cuando llego a su casa me encuentro con gente que yo conocía. Ah, de Artigas. Claro, y le dice, Marlene, ¿él es tu novio? Walter Hugo, ¿vos sos novio de Marlene? Yo había frecuentado esa casa de chico. Mira, ellos se habían trasladado también ahí. Sí, y yo eso lo ignoraba. Y ahí se establece esta relación, se conforma esta familia, vienen dos hijas, una tercera que nace en Rosario. Sí, es toda una complicación, porque yo cuando era bombero tengo un primer matrimonio que tengo una hija. Bien. Me separo, la conozco a Marlene, que tenía su hija, que es la de lentes, es hija de Marlene. Ajá. Es hija mía del corazón. Claro. Y la gordita de celeste, digamos, Es la Rosarina. es la Rosarina, que es Alejandra, Está bien. que nació aquí. Bueno. O sea, tengo una de Marlene, una mía y una nuestra. Qué bueno, qué bueno. Pero somos una familia. Por supuesto. Detrás de alguien, de una personalidad, hay una historia. Esto es lo que estamos tratando de rascar en el plato para tomar a veces lo más sabroso que queda, ¿no? Y creo que está surgiendo eso en esta charla, al menos así lo percibimos. Señor director, usted nos permite tomar un poquito de aire y enseguida regresamos aquí con Walter Hugo. Walter Hugo, ¿habrá alguna grabación? Ya nos va a decir él ahora, porque esto lo vamos a dejar para cuando regresemos. El gol, su mejor relato, no sé, grabado por supuesto, ¿no? ¿Cuál habrá sido su mejor relato que quedó grabado? O el que él más quiere. Ahora nos va a decir al regreso.